Vamos a leer en Romanos, capítulo 14, en el verso 5. Dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Continúa diciendo: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y concluye, como veremos el domingo que viene, que el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor murió, porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hoy vamos a considerar el versículo 5, el primero de esta sección de Romanos 14. Vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Dios. Oh Dios, en esta mañana te queremos pedir que tú nos hables por medio de tu palabra, que podamos, Señor, comprender también algo del sentido de los días y del propósito del tiempo, y ver también cómo pensar, Señor, y actuar respecto también a las diferencias que hay en torno a todo ello. Te lo pedimos, Señor, rogándote que tú seas el que nos muestres tu soberanía sobre todas las cosas, el que seas Señor de nuestra propia vida, que podamos así reconocerlo en Cristo Jesús, que vino a nosotros para morir y resucitar por nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Al llegar a la fe cristiana, todos nosotros recibimos todo un esquema de verdades que entendemos que son indudables. Las adquirimos con la fe y por lo tanto a partir de ese momento estamos dispuestos a defenderlas. Seguramente todos habéis tenido la experiencia del primer momento en el cual os habéis encontrado con un cristiano que pensaba diferente acerca de algunas cosas. En ese momento es como si todo el edificio se resquebrajara. Perdemos la seguridad, la certidumbre, ya no sabemos qué creer. Normalmente lo que solemos hacer es defender aquello que nos han enseñado y pensamos que esta es nuestra tarea, pero nos encontramos sin razones, nos faltan argumentos, no sabemos cómo explicar lo que creemos. Y en ese momento es cuando nos sentimos impotentes y en ese temor surge el espíritu agresivo también de la discusión. El conflicto que tantas veces se da entre personas que pretenden confesar una misma fe surge de ese espíritu de temor, de inseguridad que hay cuando no sabemos realmente qué es lo que creemos al respecto de algo. Al comenzar esta siguiente parte de la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 14, tenemos que considerar en primer lugar lo que significa este principio, el primer paso que aquí nos da el apóstol que ha de marcar nuestra vida como cristianos y que se resume con estas palabras: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Vamos a considerar hoy qué significa en este contexto estar convencidos en nuestra propia mente. Qué importante es esto para nosotros y cómo también nuestra vida puede cambiar como creyentes a raíz de ello. Vamos a considerar en primer lugar cuál es el caso, el ejemplo, la ilustración que el apóstol nos da aquí. Hemos estado viendo antes una ilustración sobre la comida y la bebida. Hay, como vemos en la iglesia cristiana en Roma, una diferencia entre aquellos que comen de la carne que ha sido ofrecida a los ídolos, pensando que los ídolos no son nada, no tienen ya ningún valor, y se puede comer libremente de ello.
Y otros, por el contrario, han sido enseñados en la religión judía a rechazar esa carne y optan de tal manera por evitarla que finalmente su dieta es básicamente, podríamos decir, prácticamente vegetariana. Evitan toda esa carne. Este asunto de la comida se convierte en un conflicto en la Iglesia cristiana. Y hay personas que se rehúsan, incluso como vimos el domingo pasado, comer unas con otras a causa de la dieta precisamente que siguen unos y los otros rechazan. Y hoy pone un siguiente ejemplo y vamos a intentar entender en primer lugar qué es lo que allí ocurría. Ese ejemplo tiene que ver con días que unos guardaban y otros no. Vemos que esto tiene relación con el ejemplo anterior. Tanto la comida como el guardar estos días tenía que ver con un problema que se daba en la iglesia no solamente de Roma, sino en muchas de las primeras iglesias cristianas que leemos en el Nuevo Testamento. Los casos de Gálatas y de Colosenses son conocidos al respecto. Ambos, como vamos a ver, tienen un problema semejante. Estamos, por lo tanto, ante un ejemplo práctico de una dificultad que había dividido a la iglesia primitiva. Ambos se refieren, tanto la comida como los días, a la ley judía. La ley judía no solamente eran los 10 mandamientos que leemos con frecuencia en la iglesia, sino también muchas ceremonias que encontramos en Levítico. Estas leyes indicaban qué debían celebrar, así como la dieta también que debían seguir los judíos. La discusión, por lo tanto, tiene relación con la ley ceremonial de los judíos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer entonces en esta mañana es si se está hablando aquí con estos días del día de reposo, del llamado sábado, el día que Dios también separó del resto de los días, el séptimo de la semana, para ser destinado de una forma especial a Él. Es este día del que habla el versículo 5, el día de reposo. Esta es nuestra pregunta para empezar. Y tenemos que decir que no. En primer lugar, porque está hablando de cosas que ya hemos llamado indiferentes, secundarias. El sábado y el día de reposo formaba parte de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Hemos definido como las cosas secundarias e indiferentes aquellas sobre las cuales Dios no se pronuncia en su palabra y en su ley. Por lo tanto, difícilmente tenemos que pensar que de lo que aquí se habla es del día de reposo. Pero, ya que es un tema también recurrente, vamos a pensar por un momento en la relación que este texto tiene también sobre el día de reposo. El día de reposo tenemos que darnos cuenta que pertenece a la ley moral, los 10 mandamientos. Los otros mandamientos que leemos en la ley judía son ceremoniales o políticos, tienen que ver con el orden de la vida social de los judíos o con las ceremonias que tenían que seguir, pero no así el día de reposo, el día de descanso. En el Nuevo Testamento, con la venida del Señor Jesucristo, la ley que es abrogada es la que se refiere a las ceremonias y al orden civil y político de los judíos. Pero la ley moral, el Señor Jesús dice en el Evangelio, lo leemos así en el Sermón del Monte, no penséis que he venido a abrogar la ley. Todo lo contrario, he venido a cumplirla. Porque os digo, dice el Señor Jesucristo, que no pasará ni el cielo ni la tierra antes que una sola pequeña parte de esa ley se considere abolida. El Señor viene no a abolir, sino a cumplir la ley, dice Jesús. Por lo tanto, la ley moral sigue vigente para el creyente, pero no así la ceremonial. Pero hemos leído algo más. Comenzábamos con Génesis, capítulo 1 y 2. Y en la creación, antes de que la ley fuera dada a los judíos por Moisés, Dios ya mismo descansó. De hecho, en la versión de los 10 mandamientos que encontramos en Deuteronomio, se nos hace referencia también al descanso de los siervos y de los que forman parte de la vida de una casa, pero se apunta al descanso de Dios. Los 10 mandamientos también incluyen la ley de descanso
porque Dios mismo descansó. Leemos en Génesis capítulo 2. Por lo tanto, es algo anterior a la ley de Moisés que la ley confirma. Es algo universal también. La ley, como la entendemos en la palabra de Dios, no es dada solamente a un pueblo como los judíos. La prueba es el razonamiento del apóstol en esta carta, Romanos, capítulo 2. Dice, ¿qué ocurre con los gentiles que no tienen la ley de los judíos? ¿Y qué dice en el capítulo 2 el apóstol Pablo? Tienen la ley escrita en sus corazones. Hay una ley moral que no depende de conocer este libro, de haber leído o escuchado los 10 mandamientos. Es la ley universal para todo ser humano. Y en ella vemos también que está el principio de descanso. Por cierto, ¿es este día el séptimo o el primero? Este sigue siendo un tema de discusión para muchos cristianos y es conveniente, por lo tanto, en ese contexto mencionarlo hoy, ya que muchos siguen debatiendo al respecto. Entendemos que a partir del siglo I, de la venida del Señor Jesucristo, algo ocurre en la Iglesia que cambia toda su comprensión de cuál era ese día que debían celebrar. Si los judíos celebraban el séptimo día, el sábado para ellos, los cristianos van a empezar a considerar que es el primer día de la semana, lo que hoy es para nosotros el domingo, el que han de mantener y guardar como especial. Durante los primeros siglos, de hecho, encontramos este conflicto. Algunos mantenían el séptimo día a la vez que el primero. En sábado y domingo vemos que había algunos creyentes que mantenían tanto la costumbre judía como el nuevo día de celebración de la vida que nos viene por el Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Vamos a leer solamente 2 versículos. En el libro de los Hechos, la historia de la iglesia primitiva, capítulo 20. En Hechos, capítulo 20, nos dice así acerca de aquella iglesia de los apóstoles. En Hechos, capítulo 20, verso 7, que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y hablaba, teniendo que salir al día siguiente, cuando su discurso se alarga hasta la medianoche. Era el primer día de la semana que se reunían especialmente y partían el pan. Un segundo texto está también en la Primera de Corintios capítulo 16. Esta vez habla aquí de las ofrendas, las colectas que se recogían en la iglesia. Y en 1 Corintios 16, versos 1 y 2, dice así el apóstol Pablo, 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Por lo tanto, se partía el pan y se recogían ofrendas especialmente un día. Y ese era el primero de la semana, lo que hoy llamamos el domingo. Y este día pasa a llamarse, como vemos en Apocalipsis capítulo 1, el día del Señor. El día del Señor, por lo tanto, vemos que ha cambiado algo en el carácter que tenía para los judíos ese día de reposo. En Apocalipsis 1, en los versículos 1 al 10, vemos que Juan recibe su visión en ese día. ¿Cómo llegan entonces algunos cristianos a decir que se mantiene el séptimo día y no es el primero de la semana, el domingo, el día en el cual se han de reunir? Estos cristianos dicen que como la ley judía hablaba solamente del séptimo día, entendemos que la iglesia cristiana sigue esa costumbre. Los adventistas es una iglesia que conocemos en todo el mundo. Comenzó en el siglo XIX con una profetisa, Elena White. Y Elena White decía que el siglo IV, la iglesia cristiana, por medio de un papa, había impuesto bajo el poder de Constantino, el emperador, el domingo como el día a guardar de los cristianos.
pero que hasta que esto no se decidió, nunca en la Iglesia se había pensado en guardar otro día que el Día de los Judíos. Bueno, la confusión adventista tiene que ver con algo que se repite con frecuencia en torno a este siglo y la influencia del emperador Constantino. La confusión de aquellos que no se dan cuenta que lo que este emperador hace, y la Iglesia bajo él, es hacer obligatorio algo que ya existía en la vida de la Iglesia. El emperador Constantino no se inventa la deidad del Señor Jesucristo. Esta mañana hemos comenzado recordándola, cantando sobre ella, escuchando incluso las palabras de la confesión de fe de aquel concilio de Nicea. ¿Quién diría que es Constantino o la Iglesia entonces la que inventa la deidad de Jesucristo? Pues sí, algunos lo dicen, porque es en este concilio de la Iglesia cuando más se habla de ello. Pero no tenemos que confundir la fuerza con la que esto se impone en la Iglesia con la existencia de esa creencia anteriormente. Por supuesto que la Iglesia confesaba que Jesús era Dios antes del concilio de Nicea, y así lo creía. Lo que ocurre es que entonces, por el poder del emperador, lo hace obligatorio para todos en la Iglesia cristiana, que es otra cosa muy distinta. Igual ocurre con el día de reposo. Por supuesto que lo hemos visto en el Nuevo Testamento que el primer día de la semana se reunían los cristianos. Lo que hace el siglo IV, el emperador y la Iglesia, es imponer ese día a toda la Iglesia, pero no se lo inventa, no se lo saca de la manga. Era un día que ya se celebraba desde el Nuevo Testamento. Lo malo no es, por lo tanto, si guardamos el séptimo día o el primero. Lo peor es como cuando en la Iglesia adventista se considera que esto es la prueba del verdadero cristianismo. Este es el error que debemos resistir sobre todas las cosas. Si hay creyentes que consideran que por su interpretación de la Biblia el día tiene que ser el séptimo, al fin y al cabo el mandamiento de Dios es guardar uno de 7, separar un día de la semana. Si hay algunos que por sus convicciones peculiares quieren mantener el judío, que lo mantengan. Pero lo que nunca pueden hacer estas personas, como hace el adventismo, es hacer de esto la prueba del verdadero cristianismo. Que el verdadero creyente es el que se reúne en sábado y los otros no son auténticos cristianos. Esto es lo que sí condena aquí la palabra de Dios en el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Si alguien tiene una convicción sobre un día respecto a los demás días y otro no, lo que no puede hacer es imponer esa al otro y decir ese es realmente el día. Y ahí es donde está el límite, donde comienza realmente el peligro para la Iglesia cristiana. ¿Por qué celebramos entonces el primer día de la semana? Porque es una nueva creación. Leíamos en Génesis 2 que Dios acaba su obra de creación al séptimo día y lo considera, por lo tanto, algo bueno, su obra de las manos que ha hecho en la creación. Y en ese día dice que Dios descansa, invita a su pueblo también, le ordena descansar. En esa nueva creación que Cristo hace, al acabar también toda su obra, tras su muerte y resurrección, es también evidente para la Iglesia que hay un descanso nuevo. Cristo ha completado la obra, hay una nueva creación. Es por eso que celebramos el primer día de la semana y no otro, porque Cristo ha completado aquello que Dios había empezado en aquella creación. En este día anunciamos la nueva creación en Cristo Jesús. Muchos creyentes sabéis que han hecho mucho énfasis en la forma en la cual se guarda un día como este, el día de descanso respecto a otros. ¿Qué debemos pensar al respecto? Bueno, tenemos que darnos cuenta que, como siempre, hay muchos extremos, generalmente una polarización en dos. Para algunos este día es muy importante y para otros muy poco. A unos le dan verdaderamente demasiada importancia y otros no le ven ninguna. Es importante por eso considerar el equilibrio que la palabra de Dios nos muestra.
¿Cuál es aquí la enseñanza apostólica también respecto a cómo guardar un día? Nos dice aquí el apóstol Pablo que debemos tener también, sobre todas las cosas, atención al espíritu, a la actitud con la cual buscamos guardar la voluntad de Dios. Y que hacer de ello una causa de contienda, de juicio, de condenación, es todo lo contrario a la voluntad que Dios ha establecido en su ley moral. Por lo tanto, lo que el Señor pide de nosotros en un día como el día de reposo, como el día de descanso que Él ha establecido, es la actitud de entrega a Dios, y los detalles pasan a un segundo lugar. La orientación bíblica que aquí vemos en el apóstol es que lo importante no es ni el día en concreto, sino si realmente servimos a Dios, si buscamos agradarle con ello. El próximo domingo seguimos viendo sobre esto, en Romanos 14. ¿Qué es lo importante? No si uno guarda un día o guarda otro, sino si lo hacemos para el Señor, si buscamos realmente agradarle, si es un día que verdaderamente buscamos dedicarnos a Él. No es el detalle lo que importa es la actitud, el espíritu. Y por eso es también que considera tan grave la disputa que hay en torno a ello, porque niega el espíritu mismo que agrada a Dios. Cuando disputamos y hacemos verdaderamente un escándalo de la controversia entre los cristianos, estamos negando el propio espíritu de Dios. Se han llevado a muchos extremos en esto. La Iglesia Católica misma, hay que recordarlo, que en el pasado insistió mucho en esto. Se dice que en el siglo XIV, el Papa que había en Aviñón llegó a hacer una orden de que nadie podía andar más allá de ciertos metros en un día como el domingo. La Iglesia Católica mismo en el pasado fue bastante estricta al respecto, pero los protestantes, por supuesto, le han aventajado aún. La tradición puritana está llena también, vemos, de controversias sobre esto. Algunos puritanos, un cierto puritanismo extremo, llegó también a obsesionarse con este día y fue una causa de división entre estos padres también de nuestra fe. Y ellos llegaron a muchos extremos al respecto. Es importante entender aquí que lo importante es la actitud y no el detalle en sí. ¿Qué es el día que Dios quiere que guardemos para Él? ¿Cómo podemos definir ese día de descanso o de reposo? No por las actividades que dejamos de hacer en Él, sino por la manera en que le dedicamos a Dios especialmente un día para conocerle y adorarle. Esta es realmente la preocupación y la motivación de Dios en su ley, el dedicarle por lo menos un día a la semana para adorarle y conocerle. Entonces, ¿cuáles son finalmente esos días de lo que aquí nos habla? Si no es el día de reposo, si no es el día del sábado, del descanso, ¿a cuál se refiere? Gálatas capítulo 4, versículo 10 nos habla de ello también. El problema de Romanos se daba también entre los Gálatas. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 10, se nos dice: guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. O sea, hay todo un calendario elaborado en el cual están incluidos estos días. Leía antes Luis González en Colosenses también, capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, versículo 16, dice así: nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días, en plural, de reposo. ¿Qué ocurría entonces? Los judíos habían añadido más días al día de reposo, al sábado. Había otros días ahora que celebraban los judíos relacionados con acciones especiales de Dios a lo largo de la historia, con preparación para esas grandes fiestas que también guardaban de un modo especial. Zacarías, al final del Antiguo Testamento, nos indica que iban acompañadas, precedidas, mejor dicho, por ayunos. Zacarías capítulo 8, lo leemos casi al final del Antiguo Testamento.
está el libro de Zacarías justamente antes del último, antes de Malaquías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 8, versos 18 y 19. Dice así Zacarías: vino a mí palabra del Señor de los ejércitos, dice Zacarías 8:18. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa del Señor en gozo y alegría, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. ¿Dónde están estos ayunos en la ley de Dios que encontramos en el Levítico? En ninguna parte. Todo ese calendario es posterior a la ley mosaica. Los judíos habían añadido todo un calendario que incluía tanto ayunos como festividades relacionadas con la historia del pueblo judío. Son estos días, por lo tanto, de los que habla aquí el apóstol Pablo. Días sobre los cuales algunos tienen la convicción de que hay que guardar y otros no. En la Iglesia cristiana no hemos sido excepción. También se han añadido fiestas que no estaban incluidas en la Biblia. Acabamos de celebrar la fiesta de Todos los Santos, en el día llamado de los muertos, en muchas culturas de tradición católica, y que hoy más conocen algunos por la víspera, Halloween, que por el día mismo, se celebra en la historia de la Iglesia cristiana una fiesta que no tiene base en la Biblia, en torno a lo que llamamos el periodo antes de Semana Santa. Los católicos conocen la Cuaresma, un periodo en el cual también no se puede comer en ciertos días carne, se toma solamente pescado, y hablamos algo de ello acerca de la dieta. Las fiestas también que preparan esa gran fiesta, ninguna de ellas está realmente en la Biblia. Pero los protestantes tampoco somos excepciones. Vamos ahora, a partir de este domingo, hemos cantado por primera vez cánticos y pensado sobre la Navidad. ¿Dónde está la Navidad en la Biblia? Realmente no sabemos el día en que nació el Señor Jesucristo, y en ningún lugar de la Escritura se nos dice que debemos guardar ciertos días como especiales para pensar en el Señor Jesús. Ni siquiera lo que llamamos la Semana Santa en la tradición católica, la Pascua, como prefieren llamarla los protestantes, tienen realmente una fecha indicada en la Escritura. Es simplemente la deducción por lo que sabemos del momento en el cual Jesús murió, pero nunca se nos dice que en ese día especial hagamos alguna celebración. ¿Qué tenemos entonces finalmente que pensar acerca de estos días de los cuales la Biblia no habla? Aquí está el principio bíblico y práctico para nosotros del apóstol Pablo. Hay dos extremos que tenemos igualmente que evitar. Los que hacen tanto de estos días son tan especiales, tan esenciales, que sin él no hay iglesia cristiana, como los que nos dicen que siquiera es un pecado el poder mantenerlos, que es una contaminación y corrupción el guardar estas fechas. Deberíamos dejarlas del todo para poder llegar a la pureza primitiva. La orientación bíblica es que ni una ni otra, ninguno de los dos extremos. Ni las Navidades ni la Semana Santa es esencial para la vida de la Iglesia, ni tampoco es algo malo el celebrarlas, el recordarlas, el pensar en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en relación con estos días. ¿Cuál es entonces el principio que nos da aquí la palabra de Dios? Y volvemos al principio. Nos dice nuestro texto que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Tenemos que reconocer que, por lo tanto, en la Iglesia habrá diferentes posturas al respecto. Algunos han entendido que estos días son días especiales y otros que son días que la Iglesia ha inventado y que no tienen, por lo tanto, base en la voluntad de Dios. Sea cual sea la convicción que cada uno de nosotros tengamos, el principio es que debemos seguir lo que nuestra propia conciencia dice. Fijaos aquí nuevamente la importancia que tiene en la enseñanza apostólica la libertad de conciencia.
La Iglesia cristiana no se caracteriza porque todos pensamos exactamente lo mismo sobre cada cosa. Y el dividirse los creyentes sobre guardar un día u otro, sobre celebrar las Navidades o no, sobre mantener de una forma especial ocasiones como estas, no puede ser una causa de división en la Iglesia cristiana. Por lo tanto, lo que nos llama aquí a entender es el espíritu realmente que seguimos. ¿Cuál es la actitud que tenemos? En conclusión, a partir de este domingo podemos, con las fechas de Adviento que preceden a Navidad, pensar en lo que Cristo Jesús ha hecho viniendo a este mundo. Y no hay nada malo en ello. No es un pecado hacerlo. Tampoco es esencial. Otros años no hemos prestado atención a los domingos inmediatamente anteriores a Navidad. Es una fecha que podemos considerar o no hacerlo. Pero son oportunidades también que tenemos para poder meditar de un modo especial en lo que Cristo ha hecho. Por lo tanto, cuando cantamos estos himnos que hemos empezado a cantar hoy, cuando meditamos en la visita, pero también la obra especial que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros en este mundo, estamos dando gloria a Dios y reconociendo a Él por ello. El próximo domingo, por eso, vamos a ver que, por lo tanto, el que hace caso de un día, como el que no lo hace, ha de ser para el Señor. Igual que el que come o el que no come, lo ha de hacer para el Señor, dando gracias a Dios. Comamos o no comamos, guardemos ese día o no. Lo que importa es realmente nuestro agradecimiento y reconocimiento a Dios. Así que ni estos días son especiales si no reconocemos a Dios, y tampoco lo son si los guardamos y Dios está lejos de nuestros pensamientos. ¿De qué nos sirve acercarnos a una Navidad más si está lejos de nuestra mente? ¿Cómo no celebrarla si realmente no está Él guiando nuestra vida? La gran pregunta, como veremos el domingo pasado, es si realmente somos de Él o no somos. Si realmente lo hacemos para Él, si estamos agradecidos a Él. Por eso vamos a pedirle al Señor que sea cual sea el día en que vivamos, la voluntad que queremos seguir en nuestra conciencia, estudiando a la luz de la palabra de Dios, que es lo correcto, que lo podamos seguir en conciencia sabiendo que es para Dios que lo hacemos y no por ninguna otra cosa. No por costumbre, no por tradición. Si en algo tienen razón todos aquellos que en la Iglesia desde los puritanos han enfatizado en el paganismo de estos días, es porque está lejos realmente de lo que significa el verdadero culto a Dios. Por lo tanto, no podemos tampoco considerar estos días ni como especiales ni como cualquier otro día, sino como cada día de nuestra vida un día dado por Dios. Y que debemos reconocerle a Él, servirle y sobre todas las cosas, como veremos en el domingo que viene, darle gracias, porque somos lo que somos gracias a Él. En Cristo Jesús, Él ha venido a este mundo, ha muerto en la cruz del Calvario para que seamos posesión suya. Dice el apóstol Pedro que somos propiedad adquirida por su sangre, una posesión preciosa que ha implicado un gran coste. Si el Señor ha pagado así con la entrega de su propio Hijo para obtener la salvación y la vida que de Él recibimos por su resurrección, no podemos seguir pensando que somos nuestros, que nuestra vida depende solamente de lo que nosotros queramos. La enseñanza hoy del apóstol Pablo nos recuerda que lo importante no es si somos libres. Muchos piensan que esto es lo significativo. ¿Tengo libertad para hacer esto o no tengo? El apóstol hoy nos da una pregunta mejor. No eres libre para hacer esto o no eres libre, sino la pregunta que el apóstol nos dice es ¿para quién vives? Eso es más importante que si tú eres libre o no de hacer ciertas cosas. ¿Vivimos para el Señor? Esa es la pregunta.
Y como veremos, el apóstol nos dice que si somos de Él, para Él deberíamos vivir.